tal? Les doy la bienvenida, buenas tardes. Aquí estamos en Pasos Perdidos, ya cerrando esta semana de la Cámara de Diputados de la Nación, donde durante la jornada del día de ayer, mientras estábamos al aire, el Senado sesionaba y ratificó la insistencia de este Congreso de la Nación en la declaración de la ley de emergencia en discapacidad por el lapso de un año y la actualización no solamente de algunas pensiones, sino también del nomenclador, sobre todo de lo que reciben los profesionales que asisten. Así que en esta hora y media que nos queda por delante vamos a estar analizando un poquito algunos detalles de lo que sucedió también en comisiones aquí en Cámara Baja y obviamente la expectativa está puesta en el día domingo, elecciones en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral que concentra la mayor cantidad no solo de habitantes, sino también de electores en el país, en una elección que es provincial, que define diputados y senadores y también consejos deliberantes en algunos lugares respecto a la discusión de la articulación política en la provincia de Buenos Aires. Pero como es el distrito más importante de la Argentina y es la primera vez que desdobla sus elecciones, todo el mundo va a estar muy pendiente de lo que suceda el domingo. Aquí en Pasos Perdidos vamos a empezar con los títulos para desarrollar todo lo que sucedió esta semana en el Congreso Nacional. El Senado ratificó la ley de emergencia en discapacidad. La insistencia de la norma obtuvo 63 votos y la tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026. Fentanilo adulterado. Se reunió Peticiones, Poderes y Reglamento y debatieron la creación de una comisión investigadora. Proyecto de ley del oficialismo pretende modificar la presentación del informe del jefe de gabinete en el Congreso Nacional. Recordemos que la última sesión que hubo en diputados fue el informe del jefe de gabinete, Guillermo Francos, y ya cuando comenzó su alocución planteó la necesidad de rever esta dinámica que lo trae una vez por mes a cada una de las cámaras, intercaladamente, donde se responden las preguntas que previamente fueron enviadas por los diferentes bloques, los diferentes diputados, y luego hay un momento, luego de su informe, de intercambio con el Poder Legislativo y los representantes aquí, en este caso de la Cámara de Diputados. Así que va a ir avanzando ese proyecto, veremos cómo se va determinando, porque, bueno, estamos en ya el último tramo de este año legislativo, con muy pocos días, 10 días para que entre el presupuesto nacional y cambie un poco el eje del debate, si es que se discute antes del recambio electoral, si empieza la discusión antes del recambio electoral. Pero vamos a hablar de esto y muchas cosas más con nuestra compañera de los viernes, Silvia Rascher. ¿Cómo estás? Bueno, seguimos en la continuidad informativa ahora en Pasos Perdidos. Buenas tardes a los televidentes, buenas tardes Amanda. Bueno, primero feliz cumpleaños atrasado, que fue ayer. Gracias, fue ayer, cumplí mis primeros 65 años. Muy bien, estás regia, así que muy bien. Y bueno, ayer tuvimos una sesión muy importante en el Senado. Yo hoy voy a traer un informe un poco contando cómo fueron los avances del proyecto de presupuesto que va a presentar el gobierno el 15 de septiembre. Muy bien, porque el presupuesto es la ley más importante y es la más compleja de todas, ¿no? Exactamente. De hecho, es la comisión más grande, con mayor cantidad de representantes en número, para tratar de abarcar todos los bloques, o la mayoría, por lo menos los bloques. Si son monobloques es más difícil, pero es una ley compleja, no es tan sencilla abordarla, porque no solamente dice las variables que tiene el presidente o el ejecutivo, el Ministerio de Economía, para la inflación, para el valor del dólar o para, bueno, ahora en una situación de flotación y regulación. Para ver el financiamiento, para ver el déficit que tenemos, para ver cuánto el presupuesto se lleva la mayor parte en gastos sociales y jubilaciones, Claro. casi el 60% del presupuesto. Bueno, tenemos cuánto va a ir para las universidades, cuánto va a ir para educación. Y en debates que durante todos estos meses... ¿Y cuáles son las prioridades que el gobierno ya Exacto. estableció en los avances del presupuesto? Exactamente, porque también hay una obligación del Ejecutivo Nacional que a mitad del año ya vaya preparando un avance de lo que está pensando para el próximo año de presupuesto, ¿no? Lo que está pensando para el próximo año y lo que tiene ya ejecutado. Porque también una cosa importante que hay que decir es que los presupuestos no solamente piensan o se construyen para los gastos corrientes del año directamente siguiente, sino que tienen previsibilidad de 2 o 3 años
sobre todo en las inversiones que requieren muchos fondos económicos, ¿no? Bueno, la obra pública es característica para esto porque requiere, sin lugar a duda, distintas etapas de licitación, si bien están suspendidas las obras, la mayoría de las obras de la obra pública Bueno, por pero decisión del gobierno. Tiene un capítulo en estos avances referidos que después voy a hablar de las obras públicas. Por eso, y ahí no se puede pensar solamente en el gasto de ese año, sino en lo que se invirtió antes y lo que se va a invertir en las diferentes etapas. Por eso es muy compleja la ley, no solamente son los artículos, y con Silvia vamos a empezar a adentrarnos porque septiembre es el mes, no solamente de la primavera. Después vendré con distintos informes de recaudación, de lo que va a ir para el gasto social, de lo que va a ir para la educación, de lo que va a ir para obras públicas. Voy a traer, como los viernes tenemos un poco más de tiempo, algunos informes. Claro, justamente porque septiembre decía, no solamente es el mes de la primavera, no solamente es el mes del estudiante, no solamente es el mes del maestro y las maestras, sino también es el mes del presupuesto en el Congreso Nacional. Este año va a ser el mes de la elección de la provincia de Buenos Aires. Y este año se suma otro día importante, que es el 7. Pero bueno, aquí vamos a estar recorriéndolo en un ratito con unas placas ilustrativas y decirles esto, que a lo largo de los próximos días también Silvia va a ir abocándose, cuando ya tengamos el proyecto ingresado, a descular un poco la información en esas cientos de planillas, ¿no? que hay y que hay que ver minuciosamente. Y también, bueno, la Oficina de Presupuesto del Congreso es fundamental para ese análisis. También periódicamente va emitiendo algunas cosas. Pero hubo reuniones de comisión, Silvia, esta semana. Hubo reuniones vinculadas a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, pero también a la Comisión de Salud y de Discapacidad, que vienen trabajando de manera conjunta, pero también de manera separada. Esta semana se reunieron de manera separada porque están considerando no solamente pedidos de informes para conocer, bueno, cuál es la situación que se dio a conocer por los audios que se difundieron del ex interventor Diego Spanuolo del Andis, sino que quieren, bueno, ahora ver bien cómo es la mecánica de la compra de medicamentos por lo que sucede con la investigación del medicamento del laboratorio suizo-argentino, ¿no? Sí, de la droguería. Es una droguería, no es un laboratorio. Tiene una diferencia importante porque no produce medicamentos, sino que distribuye. Exactamente. Y hace las compras. Es un intermediario. Exacto. Y ese es el rol que quiere investigar ahora también y conocer en detalle en la Comisión de Salud. Exactamente. Bueno, igualmente le va a faltar la comisión para aprobar los pedidos de informe, le va a faltar y los pedidos de interpelación le va a faltar la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero sí, la idea es ir avanzando, ¿no? No pudieron cerrar todavía, pero sí fueron planteando la necesidad, bueno, vienen convocando al nuevo titular Vilches, el interventor, el nuevo titular de Andis, y al ministro Lugones de Salud, para que se hagan presente en la Comisión de Salud, pero también están articulando con los diferentes bloques de la oposición para poder avanzar en pedidos de informes específicos. Pero como interviene otro poder, que es el Ejecutivo, la Comisión de Asuntos Constitucionales es también la que se tiene que ocupar, es la cabecera. Es la que se ocupa de este vínculo. Sí, exactamente, y la que se ocupa de los temas constitucionales, porque el tema, si fuese un pedido de informes nada más, lo trata la comisión. Pero como es un pedido de interpelación contemplado en la Constitución Nacional... Y además es de un poder legislativo sobre el poder ejecutivo. Hay también una relación de poderes. Si se convocaría a un funcionario, a una comisión nada más... Informativa, y no es una interpelación, puede hacerlo cualquier comisión. Pero como es una interpelación en el recinto de sesiones prevista por la Constitución, ahí tiene que ir a asuntos constitucionales. Que la está presidiendo el diputado Mayoraz. Exactamente, que está en este momento abocado a la Convención de la Reforma Constitucional de Santa Fe. Mínimo 15 días más. En la reunión de ayer de Peticiones, Poderes y Reglamento del día jueves, un poco le reclamaron distintos sectores de la oposición incluso más dialoguista, ¿no? Más aliada del Ejecutivo Nacional y del Legislativo del Cada vez lo vamos a poder usar menos, me parece. Y sí, va a ser más difícil también, ¿no? Porque a medida que se acerca y eso pasó en el Senado. El momento de la elección también se hace más escabroso. Más es que, digamos, se van... Cada fuerza política va planteando sus diferencias también con tono electoral. Y sí, porque faltan muy poquito ya para las elecciones, casi un mes y medio,
Pero bueno, la Comisión de Salud estuvo trabajando, como decíamos, esta semana, el día martes, y también se reunió la Comisión de Discapacidad, en este caso presidida también por otro opositor, que es Daniel Arroyo, que también ahí se aprobaron algunos proyectos de pedidos de informe, que eso ya se canalizó, como bien decías vos, por la Comisión directamente, respecto, en este caso, a las pensiones también por discapacidad que fueron dadas de baja. Exactamente. Y que se denunció un mecanismo no muy transparente, ¿no? A partir de los audios que se dieron a conocer. Y van a seguir con el tema la semana que viene. Sí, pero todavía no están avanzando. Son unas charlas informativas. Pero ahí avanzando en relación a esto, intentando dar cuenta también, y bueno, también desde la oposición, en el contexto de una elección importante que recambia la mitad de la Cámara, y en el contexto también de un escándalo vinculado con retornos y con coimas en la compra de medicamentos para este sector, bueno se recalienta son un poco. Supuestos coimas, supuestos sobornos. Hay que ver qué dice Diego Spagnuolo en la justicia sobre esos audios que se difundieron. Y también la investigación que algunos quieren hacer respecto a este tema, ¿no? Exactamente. Porque el Congreso empieza también a poner en valor, sobre todo este último año, su rol de control de los otros dos poderes que establece la Constitución Nacional. Bueno, no solamente hace leyes. Exactamente. Y también cuando hay vetos, como pasó ayer en el Senado, que hubo 63 votos a favor para insistir con la ley de discapacidad, y solo hubo 7 votos en contra, 6 libertarios y uno del PRO, que era Carmen Álvarez Rivero. Sí, vamos a ver un poco de imágenes de la sesión de ayer, que no fue tan larga la sesión, la verdad se resolvió bastante rápidamente. El primer debate fue vinculado, lo que decíamos, a la insistencia del Congreso de la Nación en el tratamiento de una ley que establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026, por un año, ¿no? Porque también es parte del problema que hay, porque no se actualizaron en 3 años por la prórroga ininterrumpida del presupuesto los nomencladores y los valores. A ver, se actualizaron, pero no respetaron los niveles de inflación. Entonces, quedaron muy desactualizados con respecto a la inflación. Tuvieron alguna actualización. Y después se actualizaron, pero digamos muy alejado de lo que fue la inflación. ¿Qué es lo que dice la ley? Que ahora se van a tener que actualizar, se va a tener que dar una compensación entre la diferencia de la actualización y la inflación desde el 2023 a la fecha. Es un monto muy importante. Claro, es un monto importante, pero igualmente no tiene una afectación del presupuesto tan impactante, ¿no? En relación a el volumen de dinero que tiene que erogar ahora el Ejecutivo Nacional, que igual, bueno, tiene la intención de judicializarlo, y hay que ver si esa judicialización se termina concretando o no, porque en definitiva los pasos constitucionales se siguieron, tal cual establece la Constitución Nacional y la ley. Un dato que fue muy llamativo ayer: de los 63 votos, 30 correspondían a bloques que hasta hace poco lo acompañaban al gobierno. Los senadores del PRO. Del radicalismo, todos. Del PRO. Casi todos. Casi todos, menos Álvarez Rivero. Que está casi más cerca de la Libertad Avanza. Bueno, también la sorpresa del acompañamiento del senador salteño Romero, ¿no? Juan Carlos Romero votó a favor. Que fue, en algún sentido, hasta el momento, el principal aliado del gobierno. Y el que lo fue guiando dentro de la construcción de un bloque minoritario que tiene la Libertad Avanza, muy minoritario, en el Senado. Y estos 2 primeros años de la gestión de Javier Milei se apoyaron mucho en la experiencia de Juan Carlos Romero, que no solo fue gobernador de Salta, sino ya lleva más de 12 años como senador nacional, ¿no? Entonces tiene mucha experiencia de las negociaciones políticas, conoce mucho también a los opositores más duros del Unión por la Patria, lo conoce mucho Mayans, conoce mucho también la dinámica del Senado, y se notó muchas veces que lo fue guiando en esa tarea, ¿no? Pero esta vez se diferenció. Esta vez se diferenció, como se diferenciaron otros bloques que en su momento eran también ayudó mucho al gobierno, como los misioneros,
acordate en la ley de... La ley bases, ¿no? Fueron la ley bases fueron clave, Unidad Federal, Carlos Camau y Alejandra Vigo. Bueno, entonces hubo muchos bloques dialoguistas que otra vez le dieron la espalda al gobierno y apoyaron la ley de emergencia en discapacidad. Hay que decir que cuando fue la votación original, la media sanción en cada una de las cámaras, también obtuvieron más de 2/3 de los presentes que integran la Cámara, y que esta ratificación entonces, esta insistencia, bueno, se engrosaron un poco los números, hay que decir, porque tuvieron algún voto más, alguno que en su momento por ahí estuvo ausente, en esta ocasión también acompañó. Así que fueron momentos importantes. Y ahora viene a la Cámara de Diputados otra ley que ayer tuvo media sanción, que también es importante. Es muy importante. Y que modifica la ley 26.122, que es la que regula el rol del Congreso en los DNU, ¿no? ¿Qué rol tiene el Congreso? Que lo que regula es el control que uno tiene que hacer de los DNU y de los vetos parciales. Todos esos, de las promulgaciones parciales, todos esos temas van a la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo. Ese proyecto, que es muy importante porque te complica cuando sacas un DNU, porque cuando sacas un DNU establece el nuevo proyecto, que yo creo que se va a terminar modificando acá. ¿Acá decís que se va a modificar? Sí. Lo real que tendría que ser como es con cualquier ley, como el DNU es un decreto de ley que tenga, o la, digamos, para rechazarlo que tengan las dos cámaras y para la aprobación que tengan las dos cámaras. Claro, actualmente es que si una de las cámaras acompaña, aprueba el decreto de necesidad de urgencia, se hizo a propuesta de Cristina Fernández de Kirchner para garantizar al gobierno de su marido en ese momento que se pueda aprobar un DNU. Era un contexto donde el Congreso estaba constituido más con partidos nacionales, no era tan atomizado como ahora, había mayorías más específicas, ¿no? No estaba tan atomizado ni el Senado ni la Cámara de Diputados con tantos bloques y subbloques. Eso fue un fenómeno que se fue haciendo. Que en la otra Cámara va a ser diferente, va a haber una atomización, digamos, va a haber una polarización mayor que en la actualidad. Sí, pero desde ya hace por lo menos más de 10 años, por lo menos 12, 13 años, el Congreso fue cambiando su configuración. Desde el 2015 se asentó, pero ya en el 2013 hubo mayor incorporación de bloques provinciales más sólidos, o mayor articulación y más atomización de estas representaciones entre los diferentes aunque entre el 2021 al 2023 tuvimos una paridad muy fuerte. Con los bloques mayoritarios. Con los bloques mayoritarios. Pero ninguno alcanzando sus propias mayorías para poder sentar el quórum. Entonces ahí toman una relevancia diferente. Los pequeños partidos. Monobloques, los pequeños partidos. Sí, y las alianzas que se hacen coyunturalmente también. Pero por eso digo que también las leyes se van modificando de acuerdo al calor del político del momento. En ese momento lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. Porque tiene una mayoría casi automática. Ahora hay una oposición casi automática también, por diferentes circunstancias, porque el oficialismo no construyó. Pero va variando también eso, porque una cosa fue el año pasado, al principio del año, otra cosa es ahora. Por eso, porque el oficialismo no supo construir capaz que las mayorías necesarias, entonces ahora hay una oposición muy fuerte y lo hace sentir. Y lo hace sentir, y el gobierno, digamos, recurre mucho a los decretos. Las dos cosas, digamos. Y además decretos que hay que decir, muchos de ellos que abarcan demasiados temas y diversidad. Bueno, la principal esto lo prohíbe la ley, que está muy bien. Exactamente, porque lo que plantea justamente que no se repita, que por cada tema que se quiera modificar, porque el decreto es una herramienta que tiene el Poder Ejecutivo en caso que el Congreso no esté en condiciones de debatir transformaciones legislativas. Se utiliza para distintas cosas y el gobierno actual tiene una tendencia a canalizar por ese lado. Los 3 vetos los puso en un solo decreto, no está bien, y tienen que hacerlo por cada ley. Decreto por cada ley. Así que bueno, ese debate tiene un antecedente ya en la Cámara de Diputados, vienen discutiéndolo, tiene su propio dictamen también la Cámara respecto a esto, así que va a tener que, como tiene media sanción el proyecto que viene del Senado, ese es el proyecto cabecera. A partir de ese
se discuten todas las propuestas que haya, ¿no? Pero primero tenés que ver el proyecto cabecera que se le aprobó en el Senado. Así se dice habitualmente en la Cámara de Diputados. Se tiene a la vista el resto de los textos, se irán sumando nuevos textos seguramente a lo largo de estos días, porque bueno, hay que consolidar una discusión respecto a un debate que, bueno, se reavivó, podríamos decir, a partir del decreto 70/23 durante el año pasado. Es mayoría simple, aclaro. 129 en la Cámara de Diputados, entonces. No, mayoría simple, la no mitad es más absoluto. Uno. Bueno, es la mayor cantidad de votos que tiene que haber 129 mínimo para que sea habilitada la momento de la votación. No tiene que haber quórum cuando se vota. Sí, quórum, pero lo que voy es que no necesita tener 129 votos positivos. Es una mayoría simple, no es una mayoría absoluta calificada. Muy bien, así que eso también es algo que empieza a circular aquí en la Cámara de Diputados en los próximos días. Veremos cuándo lo remiten y cuándo comienza el debate, porque el 20 de noviembre es el último día que puede tener dictamen las comisiones permanentes dentro del año legislativo, el periodo ordinario, y el 30 de noviembre, día límite para sesionar y darle, en definitiva, sanción definitiva o media sanción a los proyectos que tienen dictamen. Así que se van acelerando los tiempos en la Cámara de Diputados con las elecciones del 26 de octubre como horizonte, con el ingreso del presupuesto el 15 de septiembre, con la elección este domingo en la provincia de Buenos Aires, así que queda mucho por delante y nosotros con todo esto nos vamos a ir rápidamente a la pausa porque vamos a ir repasando un poco más lo que quedó de la semana, las comisiones que se reunieron, también la Comisión Libra se estuvo reuniendo para definir no solo el reglamento de la comisión, sino también las próximas citaciones y las preguntas que le enviaron al presidente de la Nación al respecto de esta investigación. Así que de todo esto estaremos hablando en minutos aquí cuando volvamos de la pausa, que vamos ahora mismo para continuar en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados.
Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando un poco lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados y en el Senado, ya concluyendo la actividad aquí en el Congreso. Y una de las cosas que contábamos desde temprano y en los títulos tiene que ver con las diferentes comisiones que se reunieron esta semana. Una de ellas estaba prevista que tiene que ver con la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Vamos a ver un poco de imágenes para refrescar la memoria. Se reunió en la jornada del día de ayer, día jueves, y lo preside la diputada Silvia Los Penato, del PRO, como la estamos viendo. Una comisión que se encarga principalmente de articular el trabajo interno en la Cámara de Diputados. Tomó mucha relevancia cuando fue la pandemia esta comisión porque se articuló allí junto con la diputada Los Penato. En ese momento estaba la diputada Daniela Vilar también, de lo que era el Frente de Todos, para la implementación del sistema digital que permitió justamente que sesione este Congreso durante el aislamiento, ¿no? Con toda la puesta de las cámaras, las pantallas y también la validez del sistema biométrico que registraba la votación de los diputados cuando no era posible reunirse en la Cámara de Diputados. Y ahora tiene mucha relevancia porque hay varios bloques, Silvia, que buscan y que impulsan, sobre todo de la oposición, comisiones investigadoras. Y cada comisión nueva que se quiera constituir en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, tiene que primero pasar por la Comisión de Poderes, Peticiones y Reglamentos para ordenar las muchas comisiones que tiene el Congreso de la Nación y que tratan distintos temas. Y el presupuesto que se necesitan para esas comisiones investigadoras. Insisto, las comisiones investigadoras deberían conformarse cuando la justicia no avanza. En estos dos casos, tema Andis y tema Fentanilo, está avanzando la justicia. Exactamente. Lo que plantea el Congreso Nacional, en este caso la oposición, es que hay un rol dentro de la Cámara de Diputados y del Senado que es justamente el control de los otros poderes y reunir mucha información que hay dispersa sobre estos casos. Sí, pero no podés andar creando una comisión, sino cerrar el Congreso y hacerte como que seas un anexo de la justicia. Un anexo de la justicia. El Congreso cumple, desde mi perspectiva y mi posición personal, otra función. Sí, cuando no avanza la justicia, pero como fue en el caso Libra. El caso Libra fue más delicado porque las denuncias son contra el principal representante del Poder Ejecutivo. Entonces, hubo comisiones investigadoras paradigmáticas, históricas, la de la investigación del atentado a la AMIA. El tema de las más importantes, que está en la memoria aquí de todo lo que trabajó el Congreso de la Nación, está guardado acá en el Congreso. Pero eso fue un atentado terrorista, eso fue otra situación. Después tenemos el caso del hundimiento del barco. Del Ara San Juan. Del Ara San Juan, que también... bicameral esa, no fue una comisión investigadora. Hasta ahora bicamerales no se están haciendo. Se quiere hacer con el caso... Si el caso Fentanilo va a una comisión bicameral, tiene otra justificación. Hay que, justamente en este momento estamos viendo una imagen a la titular del Observatorio de Víctimas, María Luján Rey, que fue en su momento diputada de Cambiemos, es esta señora que vemos con el buzo, con el cuello, dando cuenta del impulso que tiene este observatorio, que se creó por la Ley de Víctimas allá por el año 2016 y que recibió... Bueno, que ella es madre de una víctima. Ella es una víctima, digamos, porque lo dejó bien claro. Los familiares también son víctimas del hecho de trágico o... del choque de tren. Sí, en este caso tiene que ver con la tragedia de 11. Ella es la madre de una persona que murió, de Lucas Menguini Rey, que murió en el accidente. Y que no lo encontraban en los primeros momentos. Exactamente, pero justamente su participación aquí en la comisión tuvo que ver sobre todo con poner en valor el rol de este observatorio, que está dentro de la Ley de Víctimas, una ley muy importante que reconoce a las víctimas como sujetos de acción jurídica, y por eso en el Congreso de la Nación está este observatorio que permite articular las demandas de los sectores justamente afectados por, en este caso, la tragedia de 11, en este caso particular, el fentanilo contaminado. Una de las mayores tragedias en salud después de la pandemia, obviamente,
que hay en la Argentina. Dicen que hay más de 100 muertos, nadie sabe todavía la cifra exacta. Lo que pasa es que el fentanilo contaminado circula por la red hospitalaria, es un medicamento que se utiliza para... Una droga. Para paliar el dolor, sí. Justamente, un opioide sintético, y que hay una partida que salió contaminada del laboratorio HB Pharma y que llegó a los hospitales. Se aplicó en muchos hospitales del país y producto de esa contaminación de este fentanilo, de esta ampolla, fue consecuencia la muerte de alrededor de un centenar de ciudadanos argentinos. Exactamente. Ese es el estado de situación. Los diputados se contactaron con familiares, sí. con víctimas, digamos, directas, que sus familiares fallecieron en este contexto. La diputada Silvana Giudice insistió 3 veces en el recinto para crear esta comisión. Finalmente se canalizó por la Comisión de Salud hace algunas semanas. Y ahora la vemos ahí a la diputada Giudice en la Comisión Peticiones, Poderes y Reglamentos, que es lo que sucedió ayer, para que se cree esta comisión investigadora. Claro, porque en la Comisión de Salud se hablaron de los pedidos de informes a los funcionarios, que como era un solo pedido de informe, lo pudo hacer solo esa comisión. Ya fueron dirigidos al gobierno esos pedidos de informe. Se pusieron de acuerdo en 26 preguntas. Exactamente. Ahora hay que esperar las respuestas. Hay que esperar las respuestas. Estamos en plazo ya para que sean enviadas las respuestas por parte del Ministerio de Salud, por lo menos. Exactamente. Y del ANMAT, que es otro de los organismos que tienen que intervenir. Fundamentales del control. Sí, están buscando los diputados y diputadas, sobre todo de la oposición, pero la oposición también aliada al oficialismo, ¿no? Sí. Porque Silvana Giudice y, Silvia Los Penatos son parte del bloque del PRO, es si se puede rastrear cuáles fueron las fallas en el control por parte de este organismo que es la ANMAT, que se ocupa de el control justamente de la producción de alimentos y de medicamentos en el país. Bueno, ¿te acordás cuando fue creada la ANMAT? Fue creada a través de otra crisis, que fue los caramelos de propóleo contaminados. En los 90, 92, 91, por ahí, los principios de los 90. Y a partir de eso, la falta de control que había en ese momento de circulación, en este caso eran medicamentos naturales, pero estaban contaminados también, ¿no? Y de varios alimentos que también habían sido contaminados, vino que había sido contaminado, soy cuyano, que tuvo que también desecharse una partida importante, y otros productos que no tienen el debido control, por eso se creó el ANMAT. Y la situación real es que no llegaron a un acuerdo ayer en la comisión, no firmaron dictamen, pero sí se pusieron de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, desestimar la creación de una comisión bicameral, porque eso pone en cabecera a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si es algo que tiene que ver con una comisión investigadora, solamente puede estar en cabeza de peticiones, poderes y reglamentos. Claro. Otra cosa que se pusieron de acuerdo es hacer un predictamen entre las distintas propuestas que hay. Exactamente. Hay más de 3 proyectos. Sí, porque se desechó el proyecto bicameral de Tolosa Paz. Ella aceptó esta cuestión. Y luego también se pusieron de acuerdo en intentar hablar con el diputado Mayoraz a ver si se logra, porque está girado también en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dar un tiempo para venir en esta discusión de la Constitución de Santa Fe para hacer una reunión en conjunto, ¿no? Y ver cómo avanzan. Exactamente. Bueno, Los Penatos pidió que a la cabecera sea peticiones como fue siempre. Ahora hay que ver cuándo se vuelven a reunir, por ahora no está prevista la reunión para la semana que viene, pero sí el clima que quedó post-reunión, al menos lo sintetizó la diputada Silvia Los Penatos, presidenta de la comisión, la voluntad de avanzar en esta comisión investigadora, por ahí solo centrada en la Cámara de Diputados, para que sea menos engorrosa su definición, advirtiendo la temporalidad, ¿no? Estamos ya a principios de septiembre, avanzando rápidamente en las próximas semanas hacia el proceso electoral y la dificultad que va a tener el Congreso de seguir sesionando o de emplazar una comisión, dictaminar, luego finalmente reunir la comisión, que los plazos se puedan cumplir. Igual es un año histórico, porque siempre a esta época ya no había más actividad. Nada. No eso se demuestra los diputados, pero de que la iniciativa es de la oposición.
sin lugar a dudas. Es el lugar que tiene la oposición para plantear las discusiones que quiere poner en la agenda, como por ejemplo la comisión investigadora por la presunta estafa con la meme coin Libra, que se reunió el martes. El presidente de la comisión es Maximiliano Ferraro, la primera comisión que preside Ferraro desde que está acá en la Cámara de Diputados. Sí. Y también estableciendo finalmente el reglamento de funcionamiento de esta comisión investigadora y un listado ya de funcionarios que quieren citar y de también invitados que están dentro de la causa de la criptomoneda Libra, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Son los dos lugares donde están radicadas las denuncias. Exactamente. Así que veremos qué es lo que pasa. Y bueno, pidieron un informe que el presidente conteste algunas preguntas. Obviamente que el presidente no lo pueden citar, solo puede contestar por escrito. Y después hicieron algunas citaciones, vamos a ver qué es lo que pasa. La discusión acá está si los funcionarios se rehúsan a venir a la Cámara de Diputados cuando los requiere para que den la información que tienen. Recordemos que ya durante 3 meses funcionó de algún modo sin la posibilidad de definir quién llevaba adelante la conducción. ¿Y qué pasa según el reglamento, Amanda, si no vienen? Porque ahí hubo mucha discusión. Me imagino, porque en el recinto se aprobaron interpelaciones de funcionarios que no vinieron. Sí, también, eso hay que decir, pero el reglamento de la comisión requirieron la experiencia tomada en el juicio político a la Corte, que fue en el año 2023, y que tramitan, en todo caso, si se resisten a comparecer frente a la Cámara de Diputados en una o dos oportunidades. Pueden contestar por escrito los funcionarios. ¿Pueden contestar por escrito? Sí, los funcionarios, los ministros sí, hasta el rango del ministro sí pueden contestar por escrito, como contestaron los ministros de la Corte. Sí, claro, los ministros de la Corte, como son los investigados, en el juicio político que se les hizo, no tenían obligación de participar y de responder. Pero sí los testigos tenían que venir. Pero los testigos sí, en calidad de testigos tienen que estar. Y si no se presentan los funcionarios, lo que se acordó en esta comisión de investigadora de Libra es interceder a través de la justicia para que la fuerza pública los traiga al Congreso de la Nación. Va a ser una situación complicada, ¿no? Porque entre los funcionarios... Nunca se hizo así. No se llegó a ese momento. La verdad que en general, cuando no se presentan los funcionarios, se pasa a otro testigo, ¿no? No hay tanta memoria de que haya venido algún funcionario por la fuerza pública. La discusión está en que, en general, no están viniendo los funcionarios al Congreso de la Nación, salvo Guillermo Francos. No viene el ministro de Economía, no viene el ministro de Salud, no vienen los funcionarios. La ministra Petovelo también se la citó en varias oportunidades. Vino en algún momento... Interpelación solo aprobada hubo para el ministro Caputo. Sí, que no vino. Que no vino. No, pedidos de informes y presentaciones, invitaciones a los funcionarios para que se presenten a comisiones informativas. Sí, el año pasado se presentaron tanto la ministra Bullrich como el ministro Petri, como el ministro Cuño Libarona. No, Petri ya vino este año de nuevo también. A la Comisión de Defensa. También. Pero hay lo que están queriendo es que vengan otros funcionarios vinculados, tanto como el vocero presidencial, la secretaria general de la presidencia. Bueno, hay una discusión. Si el vocero presidencial y la secretaria general de la presidencia son ministros, los puede citar una comisión, no se los puede interpelar. Entonces hay una discusión ahí. Esto se va a ir resolviendo en definitiva en los próximos días, cuando vuelva a reunirse la semana que viene la comisión investigadora Libra, que se reúne todos los martes a las 16. A ver qué hace la justicia si le piden eso. A ver si responde, ¿no? A ver si responde. Exactamente. Ese es otro tema. Porque lo que decíamos, también recordábamos que no se tiene recuerdo de que un funcionario del Poder Ejecutivo sea traído por la fuerza pública. No, yo no recuerdo en estos casi 40 años nunca. No hay memoria de eso, así que se intenta negociar, en todo caso, una salida que no sea en estas condiciones. Pero bueno, hay que ver las relaciones de fuerza, hay que ver en cuán envalentonados están los diputados de la oposición, qué consiguen a partir de esto. También libraron varios oficios a los juzgados que investigan para que den información sobre algunos temas, oficios también en la Casa Militar. Tienen obligación de mandarlos, ¿eh? Tienen obligación, no pueden obstruir la investigación de la comisión. Eso sí que no. Y también pidieron los registros de ingresos a Casa Rosada y a Quinta de Olivos. Bueno, eso es acceso a la información pública, los tienen que brindar también.
Sí, a partir de ahí analizar cómo se fue dando ese 14 de febrero la situación y cuántos de los involucrados que hoy están denunciados de formar parte de esta presunta estafa con la criptomoneda, con la meme coin Libra, en el juzgado de Estados Unidos, que ya liberó fondos respecto de los compradores de esta meme coin que habían acumulado 400 millones de pesos, de dólares, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con este tema. Tenemos también el tema del proyecto presentado por diputados de La Libertad Avanza para digamos, cambiar el mecanismo del jefe de gabinete. Digamos, el jefe de gabinete por la Constitución tiene que venir un mes a una Cámara por el artículo 101 y otro mes a otra Cámara. Entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Exactamente. Lo que quiere el jefe de gabinete, y por eso también los diputados decidieron avanzar, es acotar los temas que se traten en un recinto, porque a veces le preguntan al jefe de gabinete cosas hasta de una obrita de una provincia. Es muy difícil que un jefe de gabinete tenga en el toque tanta información. Por eso se estableció el periodo de los 5 días para poder responder algunos temas muy específicos. Claro. Pero ¿qué es lo que quiere La Libertad Avanza? Que se hagan solo, que el jefe de gabinete venga una vez por mes, pero solo hablar de 3 temas. Por ejemplo, economía, salud y educación. Y que 2 temas los proponga la jefatura de gabinete y un tema los diputados. También quieren establecer un rango horario, una cantidad de horas del informe. Y eso no está mal. Porque Franco lo dijo la última vez, estuvo acá hace 2 semanas y un poco se quejó del tiempo que le lleva a dar estos informes de gestión, que bueno, cada jefe de gabinete lo va articulando medio como puede, algunos vienen y cumplen todos los meses, otros se saltean algunas presentaciones, y también la dinámica de la discusión en torno, bueno, a la ejecución presupuestaria y a las decisiones de política económica que si estaban dentro del presupuesto, por ahí no se preguntan tanto. Bueno, ¿no? Tendría que ser también, habría que poner un sistema que los bloques mayoritarios tengan mayor cantidad de posibilidades de preguntas, porque no puede ser que un bloque de 5 diputados pregunten los 5. Tienen que acordar entre ellos quién va a preguntar. Sí, y también... Y algún mecanismo. Hay una discusión en torno a los plazos, ¿no? Porque la última sesión también se quejó el diputado Pichetto de la demora en la entrega de este informe de jefe de gabinete, que también se da porque son miles de preguntas, ¿no? Claro, eran 3.000, las sistematizaron a 1.300. Algunas se repetían por los diferentes bloques. Sí, pero igual, si todos los meses tenés que contestar, la verdad que tendrían que, si vos tenés 3 temas, vas a preguntar sobre los 3 temas nada más. Por ahora el proyecto fue presentado por Gabriel Bornoroni, presidente del bloque libertario de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, a partir de las negociaciones con Guillermo Franco, justamente, que en las últimas reuniones le tocó ya 2 veces venir a la Cámara de Diputados. Sí, ¿no? En el Senado también se quejó. Del tiempo, tienen menos cantidad ahí de preguntas. Exactamente, pero también tiene muchas preguntas. Así también que se quejó de eso. La última vez se fue del Senado. Se fue ofendido, sí. Todavía no se canalizó por dónde va a ir el debate. Fueron expresiones, el proyecto ingresó a la mesa de entradas, la presidencia de la Cámara tiene que enviarlo a las comisiones que le corresponden, pero lo que hay que decir es que todavía no comenzó el derrotero parlamentario. No sé cuánto puede tener consenso un proyecto de estas características. Vamos a ver, yo creo que va a ser para más adelante. Me parece que no es para esta etapa del proceso electoral. ¿Que no? ¿Decís que cuando recambie la Cámara o cuando recambie la Cámara, realicen las elecciones? Cuando recambien la Cámara. Me parece que incluso es un proyecto que en algún momento se tiene que tratar sobre el tema de los informes del jefe de gabinete. No le sirve mucho a nadie así y que venga el jefe de gabinete a contestar las mismas 3.000 preguntas que le hicieron por escrito. Se vuelven a repetir la misma pregunta y muchas veces dice, ya lo respondí por escrito, no tengo ninguna novedad.
Bueno, uno de los jefes de gabinete que más aprovechaba esa instancia para polemizar con la oposición era Marcos Peña cuando venía. Venía siempre. Venía muy seguido, venía con un equipo muy importante también de asesores y al segundo informe ya le cachó la onda, que era un momento para desplegar confrontación también con la oposición, con los distintos tipos de oposición, sí, ¿no? Principalmente enfocado en ese momento en Unidad Ciudadana o en el peronismo, porque siguen siendo uno de los bloques mayoritarios y son con quienes confrontaba Juntos por el Cambio o Cambiemos en aquel entonces. Así que eran interesantes los contrapuntos que ha tenido con Axel Kicillof. Por ejemplo, cuando era diputado acá en la Cámara, y las discusiones que se podían profundizar un poco. Había mucha chicana, pero era bastante interesante cuando venía Marcos Peña a las sesiones informativas. Hubo también otros momentos interesantes antes, con algunas peleas más picantes, pero van aprovechando también los funcionarios más políticos que tiene el Ejecutivo Nacional, que es el jefe de gabinete, que es el que ejecuta en definitiva el presupuesto. En la última reunión, Franco también le contestó a la izquierda por la cantidad de votos que consiguió. Sí, hubo un par de chicanas ahí que se dieron y que se pusieron un poco picante la cosa, pero la intención del oficialismo es rever el mecanismo y transformarlo. Vamos a seguir hablando de este tema porque cuando se trate seguramente va a ser uno de los proyectos que contemos en informes, pero ahora nos vamos a la pausa, que Silvia tiene preparado algo muy importante, empezar a discutir el presupuesto 2026. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, ya último bloque, últimos minutos, digamos, de este viernes aquí en Cámara de Diputados. Bastante vacío, bastante tranqui el asunto. La semana que viene hay comisiones, vamos a hablar en un ratito, y muchos grupos de amistad, que son estas instancias donde
el Poder Legislativo se reúne con otros poderes legislativos de otros lugares, recibe embajadores, articulan agendas o ponen en común programas. Así que de todo eso vamos a hablar más tarde, porque ahora es el momento de meternos en el presupuesto, uno de los temas más importantes que tiene el Congreso de la Nación según la Constitución Nacional, un momento complejo donde tiene que articularse entre la oposición y el oficialismo la mirada sobre los gastos que tiene con el Estado Nacional y también la relación entre el gobierno central y las provincias, ¿no? Que algunas facultades se las delega al Ejecutivo Nacional, pero muchas tienen que ser negociadas porque la recaudación es nacional, pero también hay mecanismos automáticos para que las provincias reciban esos recursos, ¿no? Porque te cobran el IVA en Buenos Aires, pero también te lo cobran en cada uno de los distritos de la Argentina. Así que vamos a adentrarnos un poco, Silvia, porque el 15 de septiembre ¿vendrá el presidente a presentar el proyecto? No se dice nada a esta hora, ¿no? Pues son 5 de septiembre, faltan 10 días, no se rumorea nada. No se rumorea nada, no se dice nada. Puede también presentarlo, mandar el proyecto del Poder Ejecutivo. Por mesa de entradas. Por mesa de entradas, y que después, cuando empiecen a debatirlo, vengan los funcionarios, y ni siquiera venga, nunca pasó el Ministerio de Economía, que vengan los secretarios de Hacienda, de Finanzas, por ejemplo, ejemplo. Todos los secretarios del equipo económico. Veremos qué va a pasar. Yo voy a empezar a contar un poquito cuáles son las obligaciones del gobierno. Vamos a hablar con mi primera placa, va a decir, el gobierno nacional debe enviar el proyecto del presupuesto el 15 de septiembre. Puede enviarlo antes, pero esa es la fecha tope que se estableció en la Ley de Administración Financiera. No puede pasarlo para el 16, pongamos. No lo puede pasar para el 16. Si cae domingo tiene que entrar igual. Cae domingo tiene que entrar igual. ¿Cayó un fin de semana cuando vino Milei? Sí, la vez pasada, la última vez que vino. Claro, porque esta vez lunes cae 15, el lunes. Bueno, a ver, tiene que presentarlo según la Ley de Administración Financiera, que hace muchos años impuso una fecha para que el Congreso tenga un tiempo necesario para poder tratarlo, porque no es un proyecto fácil, es un proyecto muy complejo. Tiene mucha información anexa. Tiene mucha información anexa, tiene un plan de inversión también que hay que tratar. Entonces, se tratan un montón de situaciones, se trata toda la relación entre nación y provincia, los montos que van a ir para cada una de las jurisdicciones, cuánto el gobierno va a destinar para gasto social, para jubilaciones, para salud, para educación. Pero también está, por ejemplo, el presupuesto del Congreso, el presupuesto del Poder Judicial. Exactamente. Que lo administra, en algunos años vienen los presupuestos que se tienen que dar para las campañas electorales. Digamos, es una parte muy importante. ¿Cuánto se va a dar para el pago de la deuda externa? Que aparece ahí clarísimo. Los intereses, los vencimientos, y ahí te permite ver cómo se distribuyen los recursos. Por eso es muy importante el presupuesto nacional. Vamos a nuestra segunda planca. Milei, será el segundo proyecto de presupuesto que se presentará desde que asumió el presidente Javier Milei en diciembre del 2023. Quiero recordar que hasta ahora no se aprobó ningún, digamos, el primer presupuesto que presentó no se aprobó y veremos a ver qué pasa ahora. Se retiró, estaban en debate y el presidente de la comisión, José Luis Espert, un día anunció que se suspendían. Bueno, voy a contar un poquito esa trama. Me estuve adelantando. No hay problema, esto es una charla donde vamos compartiendo, aparte así si nosotras charlamos no aburrimos al televidente. Totalmente de acuerdo. Nuestra placa 3 vamos a contar que el gobierno está administrando el país con el presupuesto prorrogado del 2023. Se aprobó en el 2022 durante la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, y es el presupuesto que se está en vigencia, que fue prorrogado durante 2 años. Debido a que el Poder Ejecutivo decidió suspender en noviembre del año pasado el debate por la falta de acuerdo con los bloques dialoguistas. Decía que los bloques dialoguistas y los gobernadores estaban pidiendo demasiadas, digamos, estaban reclamando, estaban pidiendo en una mayor coparticipación en el tema del impuesto a los combustibles, pedían también una distribución diferente en los ATN, que después al final terminó en un proyecto
con más requisitos, en realidad, que ponen los bloques opositores sobre cómo se van a distribuir esa ayuda extraordinaria que tiene el Congreso destinada a las grandes emergencias. Ese es otro tema que si habría presupuesto no se tendría que haber tratado, como vos has dicho, en muchos de nuestros programas cuando hablamos del tema de todos estos proyectos opositores tan vinculados a la falta de un presupuesto. Lo dicen permanentemente los diputados en el recinto, ¿no? Si no tuviéramos un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, muchos de estos problemas hoy no serían un debate legislativo. Exactamente. Vamos en esa placa número 4 hablando de los objetivos. El gobierno presentó un avance el 30 de junio del presupuesto 2026, donde señaló que su objetivo central es mantener el equilibrio fiscal. Otro tema que no lo incluye en la placa, pero es muy importante, va a mantener los planes sociales, pero sin intermediación. Quiere decir que las organizaciones sociales no van a poder ser un intermediario entre los beneficiarios de los planes y el gobierno nacional, como pasaba en el gobierno anterior. Pero igual con la tarjeta de débito que te dan en desarrollo social es personal, cada persona recibe. Sí, pero había una intermediación, para la gestión, para la poder gestionarlo, por ejemplo, los planes Potenciar Trabajo, que eran cooperativas que se constituían porque individualmente las personas si no podían pero acceder. Ahora es directo con la cooperativa, no hay una organización social que la administre. Puede presentar 5 cooperativas, por ejemplo. Exactamente, es directo con la gente y con las cooperativas que hacen los trabajos. Bueno, y este es un punto que es muy importante. También vamos a decir este tema en una placa número 5, que se mantendrán los planes sociales sin ninguna intermediación, como lo estableció en sus avances el Poder Ejecutivo. Otra placa que es muy importante son los datos macroeconómicos. Acá voy a ir a los datos que me traje también, además de las placas, traje algunos materiales escritos porque no podía ponerlo todo en las placas. No, claro. Se espera que para el año, digamos, de los datos macroeconómicos que ya informó el gobierno, que son pocos. Adelantaron, son pocos. Se espera para el 2026 un aumento de la recaudación del 22,5%. Eso es lo que dijo el gobierno. Respecto a este año. Y que la presión tributaria represente el 22,7%. Hoy representa el 22%. Es un aumento importante, parece el 0,7% el PBI, pero es un aumento muy importante de la presión tributaria. ¿Qué es lo que decía este año sobre los datos macroeconómicos? ¿Te interesa? Sí, para comparar un poco, ¿no? Para comparar un poco de los datos que tienen que venir en el presupuesto, que no están. El PBI en crecimiento, el gobierno estimó en un 5,5%. O sea que para el 2025 estaba previsto un 5% de crecimiento, para el 2026 está previsto un 22% de crecimiento. No, estamos hablando del tema de la recaudación. El tema es el crecimiento de la economía, ¿sabes lo que sería un 22%? Por eso me pareció un poco ridículo, pero puede pasar. Yo hablé de los únicos datos que... 17.000% también es un poco mucho de la inflación, ¿no? Sí. La proyección. Entonces, el 5,5% se estimó este año. Vamos a ver qué estiman el año que viene. Yo creo que va a ser menor la estimación del crecimiento económico, porque ya el fondo lo está dando un poquito a la baja. Vamos a ver cuáles son los cálculos que hace el gobierno, que eso lo vamos a ver en el presupuesto del que entra el 15 de septiembre. El tema del saldo comercial en millones de pesos este año está calculado en 4.913. Un tema que es importante, el tipo de cambio. El tipo de cambio está estimado que a diciembre 1.229, ya está un poco más arriba. Esto vinculado con el tipo de cambio para el año 2025. No, esto es 2025. Por eso, lo que establecía en junio el gobierno es que en diciembre del 2025 el dólar iba a estar a 1.200. En 1.229 a fin de año. Todavía no está hecho el cálculo para el año que viene. Para el año que viene. Pero en junio, cuando presentó esto, pensaba que el dólar iba a estar un poquito más arriba de 1.200 en diciembre, hoy ya está casi 1.400. Casi está en 1.340, 1.360, así que me parece que van a tener que actualizar estos datos. Cuando venga el presupuesto se tiene que hacer una evaluación y tendrán que ver cuál es la banda cambiaria que establecen en el año que viene, porque este año el tope de la banda es 1.400 pesos por dólar. Sí.
El índice de precios al consumidor estuvo estimado, y ahí me parece que le acertaron bastante bien, en 22,7 para este año. Digamos, se está cumpliendo las variantes. La inflación se está cumpliendo. Es uno de los datos que el gobierno puede mostrar a la sociedad, que el dato que ellos habían previsto en ese presupuesto que no se votó, está cumpliendo, incluso puede ser un poquito menor. Hay que ver cómo dan las inflaciones del último trimestre. Del último trimestre, pero por ahora tendría que subir mucho para no poder cumplirse. Eso me parece que es un dato muy importante. Todavía no mandaron cuál va a ser el índice de precios, pero yo no creo que supere el 20% porque no va a haber arrastre. El año pasado hubo arrastre. Pero bueno, tendremos que ir viendo qué es lo que va a pasar. Vamos a ver cómo fue hasta ahora la ejecución. En ingresos corrientes la ejecución fue hasta junio de este año en un 39%. En gastos corrientes un 35%. Que son baja, como los gastos que tiene constantemente la ejecución presupuestaria, digamos, exactamente. ¿No? ¿Cuánto hasta junio se había ejecutado alrededor en los gastos para la sostenibilidad cotidiana de el Estado argentino? ¿Más o menos cuánto era? 39,1%. Casi el 40%. Casi el 40%. O sea, a mitad de año se había ejecutado la mitad del presupuesto, poco menos. Y el resultado financiero era el 2,4 y no hay todavía porcentajes de cómo va a terminar de aquí a fin de año. Que tiene que ver con los gastos y con los ingresos, como la relación entre las diferentes variables. Exactamente. Hay un tema importante que también el gobierno lo puso en el presupuesto, que es el tema de las obras públicas. En el tema de las obras públicas, que está acá en una nueva placa, las inversiones públicas se orientarán al ámbito vial y ferroviario. Y hasta el 2028 solo se van a terminar las obras en ejecución. No se van a habilitar nuevas obras. No se van a habilitar nuevas obras, me parece, pero aparte lo prevén para el gobierno que va a llegar también, después del 2027. Bueno, lo que pasa es que en ese sentido es lo que decíamos, ¿no? Lo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria de obras públicas no se puede pensar solamente para ese año y se ven ejercicios hasta 3 años hacia adelante. Entonces, entiendo que en esa organización del presupuesto y además durante el 2024 con la detención de la obra pública, la suspensión de todas las obras que estaban en ejecución, retomar las obras lleva en definitiva esta proyección que presentaron en junio respecto a vos decías, obras públicas orientadas al ámbito vial y ferroviario, nada más, como solo esas dos rutas y vías, diríamos, ¿no? En definitiva, como forma de trabajo. Podemos volver a la placa de obras públicas. La placa de obras públicas, lo que dice el gobierno es, la inversión se va a, digamos, orientar fundamentalmente al ámbito vial, que es decir, todo el tema que tiene que ver con los trenes y el tema ferroviario, y el tema vial, todo lo que tiene que ver con las rutas. Claro, el reclamo de los gobernadores, digamos. Que son las rutas. Los gobernadores dijeron, nosotros, si se aprobaba el proyecto del impuesto al combustible, porque al eliminarse los fondos fiduciarios de los cuales se solventaban con parte del impuesto a los combustibles, para que eran muchos de esos fondos fiduciarios para hacer obras públicas. Exacto. Entonces, al eliminarse esos fondos fiduciarios, las obras públicas tendrían que hacerlas los gobernadores. ¿Qué dicen los gobernadores? Denme más plata. Denme más plata, cambiemos la distribución del impuesto a combustible con lo que se financiaban esos fondos fiduciarios, y nosotros hacemos las propias obras públicas y terminamos las que están vigentes. Hay que decir que las rutas algunas son nacionales, que la administración es nacional, no todas tienen peaje porque son rutas que no tienen caminos alternativos. Por otro lado, hay rutas provinciales y por otro lado también hay caminos municipales, que cada uno se basa en el presupuesto. Pero el gran conflicto entre el Ejecutivo Nacional y las provincias tiene que ver con estas obras en proceso de ejecución, muchas de ellas también programas sociales, urbanísticos, quedaron suspendidos y retomarlo siempre resulta más caro, porque se deterioran. Yo quería agregar, antes de finalizar, un dato que es importante, que es lo que yo vengo hablando en muchas
veces que hablamos del presupuesto. ¿Sabes cuánto es la participación en el presupuesto de los servicios sociales, jubilaciones, gastos sociales, planes alimentarios, asignaciones universales? Son 32,6 billones, el 74% del presupuesto que se estimó para el 2025. Bueno, esa es la principal responsabilidad que tiene también el gobierno central, ¿no? El mantenimiento de los sectores más vulnerables, que es la forma que también se distribuyen los impuestos, porque lo importante acá es fortalecer la recaudación. Exactamente. Vos decías que el aumento de la recaudación es algo importante y que aunque parezca que fuera un 0,7% nada más, tiene un impacto en las arcas del Estado que deberían permitir la expansión de todas estas inversiones o gastos sociales que representan el mayor volumen del presupuesto nacional. Exactamente, y un volumen importante en el presupuesto nacional son los servicios de deuda que tiene que pagar la Argentina. ¿Cuánto representan? ¿Cuánto el 10%. Bueno, eso va a ser un dato que vamos a ir viendo cómo se fue modificando el incremento de los gastos de los servicios de deuda. Pero no va a ser el único informe que nos va a traer Silvia sobre el presupuesto. Vamos a empezar a hacerlo área por área. Exactamente, está empezando este recorrido del presupuesto, estamos a 10 días que se presente y con estas explicaciones de Silvia vamos introduciéndonos con más detalle porque los viernes le vamos a dedicar tiempo a analizar temas así de estructurales como es el presupuesto. Así que muchas gracias, Silvia, por el informe, muy clarito, para empezar ya a fijarnos lo que va a ingresar en 10 días nada más aquí en la Cámara. Digamos, trato de hacerlo lo más ameno posible porque es un tema muy técnico. Pero se entendió clarísimo. Para la semana que viene ya hay previstas algunas comisiones. 9 de septiembre, martes, a las 12 del mediodía, se reúne la Comisión de Discapacidad que preside el diputado Daniel Arroyo. Van a estar creando el programa Banco Azul, destinado a visibilizar y concientizar acerca de los trastornos del espectro autista. También la reforma democrática de la Agencia Nacional de Discapacidad, eso va a traer mucha discusión, y la derogación del artículo 2 del decreto del 2017, el 698 y otros proyectos de resolución. A las 13, una comisión importante que tiene que ver con esto que nos contaba Silvia, pero las que analiza la ejecución presupuestaria. 13 horas, comisión mixta revisora de cuentas. Ahí está comandada por Miguel Ángel Pichetto. Analizan los presupuestos anteriores, lo que ya ejecutaron los diferentes gobiernos. Las cuentas de cada gobierno. Las cuentas de cada gobierno, exactamente. Van a empezar ya con las cuentas del gobierno de Alberto Fernández. Grupo Parlamentario de Amistad con Canadá, con la visita del embajador de Canadá en Argentina a las 13 horas y a las 16 vuelve a reunirse la comisión investigadora de la memecoin Libra a definir algunas declaraciones testimoniales que van a estar recibiendo. Miércoles 10 de septiembre, una novedad. La bicameral de la Defensoría del Pueblo a las 11 de la mañana. Veremos si retoman el debate para la designación del proceso de selección de quien ocupe ese cargo que está ausente hace muchos años atrás. 15 años. 15 años. El último, puedo agregar tu por dato, supuesto. El último defensor fue Eduardo Mondino, un ex dirigente que venía del peronismo. Sí. Eduardo Mondino estuvo del 99 al 2009. O sea que con la nueva Constitución del 94, bueno, sí, el Hubo 99. dos, Jorge Mayorano y Eduardo Mondino, nada más. Hay que retomar esa discusión y yo entiendo que el impulso de la discusión sobre la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de algún modo revitalizó esta deuda que tiene el Congreso de la Nación. También falta designar a defensores de las audiencias, que quedó vacante también el mandato después de que lo cumpliera Miriam Lewin como defensora. 11 de septiembre, día importante. Justamente recordamos a los maestros y las maestras, no solamente eso, también el atentado de las Torres Gemelas, 2 grupos de amistad, tanto con Indonesia a las 10 de la mañana como con Mongolia a las 14 horas. Diplomacia parlamentaria, lo que es importante, que no es resolutivo, sino que es una forma de acercar agendas productivas, de intercambio cultural y educativas con otros estados, ¿no? Así que también cumplir una función muy importante y es el momento donde grupos empresarios, parlamentarios de otros países, incluso los embajadores, vienen al Congreso de manera formal y se reúnen con quienes llevan adelante estos grupos de amistad. ¿Te gustan los grupos de amistad cuando vienen, cuando se forman?
Más o menos. Más o menos, me gusta más el otro tipo de... La discusión a vos. Sí, a mí me gusta la economía, la discusión. Un último tema. Domingo elecciones en provincia de Buenos Aires. Se renuevan la mitad de la Cámara de Diputados, la mitad del Senado, 46 diputados, 23 senadores, 46 de 92, 23 de 46 y todos los consejos deliberantes, todos. Todos. Absolutamente 8 secciones, todos. ¿no? 8 secciones electorales. Se eligen diputados 18 diputados en la tercera sección electoral, 11 en la segunda sección electoral, 11 en la sexta sección electoral y 6 en la octava, que es La Plata. Y se eligen senadores, 8 senadores en la primera. Son pocos para la cantidad de votantes que tienen, porque tienen casi la misma cantidad de votantes que la tercera. Debe ser por los cambios que hubo de movimientos. De padrón en los últimos años. Sí. 8 senadores en la primera, 7 en la cuarta, que es una sección importante, 5 en la costa atlántica y 3 en la séptima. Bueno, así que estén muy atentos porque ahí a las 18 empieza a consolidarse el proceso de recuento de los votos y a las 21 horas se están estableciendo que van a estar los resultados. En general, para tener un diputado en la tercera, son más de 5% de los votos, pero en la primera, un senador, 12%. Bueno, todo eso lo vamos a seguir repasando a partir del lunes. Les damos las gracias. Gracias, Silvia, por compartir este rato también con nosotros en Pasos Perdidos. A ustedes los despedimos hasta el lunes a las 16:30. Quédense en la continuidad informativa de Diputados Televisión.